Una infancia muy agradable, creo yo, porque crecí en los años 70 eh, en un pueblo muy pequeño, muy rural en ese momento, que es La Cruz de Guanacaste. Es un pueblo que queda a 20 kilómetros de la frontera con Nicaragua. Eh, de hecho, algo interesante que me sucedió a mí o me sucedía cuando estaba niño es que yo pensaba que yo vivía en Nicaragua, yo no pensaba que yo vivía en Costa Rica, porque en esa época en mi pueblo, cuando empezó a llegar la televisión, solo entraban los canales nicaragüenses y la radio que se escuchaba era la radio nicaragüense. Entonces en mi casa se escuchaba la radio, eran emisoras nicaragüenses. Cuando llega la televisión eran nicaragüenses también los canales que entraban. Entonces, para mí, crecer en La Cruz era como casi estar en Nicaragua. Mi abuela, por ejemplo, me llevaba mucho a Rivas, porque en aquella época el paso fronterizo era muy permeable y no era tan complicado pasar. Entonces ella iba normalmente a Rivas porque era como el lugar donde ella iba a hacer sus compras, donde iba al médico, donde iba a comprar las medicinas, tenía amigas. Entonces yo nunca me daba cuenta que pasaba la frontera, yo simplemente tomaba un autobús y me iba de mi pueblo a Nicaragua. Entonces, hasta que no entré a la escuela, no me percaté de que yo vivía probablemente en otro país que se llamaba Costa Rica y que había una frontera, porque además las costumbres, las comidas, la forma de hablar, eh, ahí en esa zona específica es muy parecida a la de Nicaragua. Entonces yo no encontraba mucha diferencia ni en la geografía, ni en la comida, ni en las costumbres. Así que en esa línea soy medio nica, diría yo, ¿verdad? Un poco, pero una infancia realmente muy agradable porque fue una infancia muy libre, donde yo podía jugar, donde yo podía, digamos, ir al mar, le decíamos, ir a la playa ahora, dice la gente, pero ir al mar porque está muy cerca. Entonces, tengo muy gratos recuerdos de esa época. Asistí a la escuela de ese lugar, de la Cruz de Guanacaste. La escuela se llama todavía Escuela Salvador Villar. Eh, Fue también una época muy agradable en mi vida porque descubrí que me gustaba el estudio. Eh, Quizá lo que más recuerdo es mi maestra de primer grado y mi maestra de sexto grado. Personas con las cuales todavía tengo contacto, porque ellas siempre han dicho, bueno, que yo era un estudiante ejemplar. Yo no sabía, yo simplemente hacía lo que creía que tenía que hacer, pero recuerdo siempre eso y recuerdo siempre que cuando yo estaba en el kinder, antes de entrar a primer grado, le obligué prácticamente a mi mamá para que me enseñara a leer, porque yo quería leer. Entonces cuando yo entré a primer grado yo sabía leer, ya, porque mi mamá me había enseñado. Y entonces siempre fui, digamos, como un niño que lo ponían como a leer, porque yo ya sabía leer. Entonces me ponían como ahí como de ejemplo y todo eso, pero tampoco fue algo que me hiciera ser, digamos, totalmente diferente de mis compañeros, porque todos éramos vecinos, todos habíamos crecido juntos allá en el pueblo, entonces era una cuestión muy paritaria, diríamos, entre todos. Y el colegio, cuando iba a ingresar al colegio, una prima mía que vivía aquí en San José me dijo que según su perspectiva que yo era un niño muy inteligente, que ya no quería que yo fuera al colegio de allá, porque ahí, que según ella, ese colegio no era muy bueno. Entonces ella me ofreció que me viniera a vivir con ella aquí a San José y ella me matriculó en el Liceo de Costa Rica, que era el colegio que en realidad quedaba más cerca de donde ella vivía, quedaba como a 3 cuadras. Entonces recuerdo que no había matrícula, no había campo, pero ella fue y se peleó con el director y al final me consiguió campo y terminé estudiando en el Liceo Costa Rica y graduándome de ahí también.
como bachiller en secundaria. Yo tendría que decir que en toda esta primera etapa de mi infancia, quizá mi abuela. Mi abuela había sido maestra, maestra de escuela, y entonces probablemente por mis intereses, mis inclinaciones un poco académicas, yo me acercaba mucho a ella porque entonces ella podía contestarme muchas preguntas de las que yo tenía, preguntas que quizá mi mamá tal vez no me podía contestar, pero ella me podía contestar. Entonces yo creo que ella fue, digamos, una persona realmente influyente en toda esta época de mi infancia. Yo originalmente hice el examen de admisión para ingresar a la Universidad de Costa Rica, gané el examen de admisión e iba a estudiar Derecho, esa era digamos, mi idea. Pero también yo necesitaba trabajar. Entonces, en aquella época mi profesora de español del colegio me había dicho que yo era muy bueno en el área de español y no sé qué. Entonces se me ocurrió, no sé, el día que venía a llenar aquí a la oficina de registro los papeles para la carrera, yo dije, no, necesito una carrera que me dé trabajo rápido y después estudio Derecho, ¿no? Esa era como mi idea. Entonces dije yo, enseñanza del español. Entonces puse enseñanza del español, entré a estudiar español. ¿Por qué? Porque yo investigué que en aquel momento, con 3 semestres o 4 semestres de carrera, ya el Ministerio de Educación lo contrataba a uno como profesor de español. Entonces yo decía, bueno, trabajo en un colegio, termino de estudiar y después estudio Derecho. Ese era como mi plan original. Yo ingresé, después ya no pude trabajar porque me empezaron a nombrar como asistente, entonces yo decía, bueno, ¿para qué voy a trabajar fuera si puedo trabajar dentro? Y yo empecé a trabajar aquí en la Universidad de Costa Rica el último semestre de mi bachillerato. Empecé a dar clases aquí. Un profesor que se llamaba Manuel Antonio Quiroz, un día llegó a un café, me llamó y me dijo, mire, hay un colega que se acaba ese era mi último semestre, estábamos como a 2 semanas de iniciado el último semestre, era como finales de agosto, mediados de agosto, no me acuerdo. Me dice, hay un profesor que se acaba de incapacitar y nosotros hemos pensado que usted sería la persona indicada para asumir 2 cursos que él daba, ¿no? Todos 2. Y yo le dije, don Manuel, pero yo no tengo ni el título de bachiller. Y entonces me dice, ya hablamos, y aquí lo estoy viendo en la foto con don Fernando Durán Ayanegui, que era el vicerrector de docencia en esa época. Me dice, ya hablamos con don Fernando Durán Ayanegui y él está dispuesto a autorizar el caso, dice, para que usted empiece a dar clases. Entonces, empecé a dar clases en la U. Me gradué de bachiller, seguí dando clases en la U. Ya la idea de estudiar Derecho se me pasó un poco, se me retrasó porque tenía que sacar la licenciatura para seguir dando clases en la U. Saqué la licenciatura en Filología Española, ya me contrataron en la U, me dieron plaza en propiedad en la U y después lo que requería la U es que fuera a hacer un doctorado. Entonces fui a hacer un doctorado a la Universidad Estatal de Nueva York y ahí hice un doctorado en Lingüística Hispánica y ya después regresé y ya me quedé trabajando aquí en la U. Entonces la idea aquella de estudiar Derecho y todo eso ya se pasó. Al inicio fui profesor, pero me he desempeñado básicamente aquí en la Universidad de Costa Rica. Yo no he tenido otro trabajo más que el de la Universidad de Costa Rica. Aquí, cuando yo regresé del doctorado, eh, como al año, asumí la dirección del Instituto de Investigaciones Lingüísticas. Yo antes había sido director del departamento de lengua en la escuela de filología, pero ya cuando regresé asumí la dirección del instituto y eso fue en el 2001. Imagínense que yo prácticamente no terminé la dirección del instituto porque asumí luego
la decanatura del CEP, que esa es otra historia, ¿verdad? Cómo la asumí. Eh, en realidad ni siquiera era una idea mía ser decano del CEP. Yo nunca había sido director de un programa de posgrado. Había sido profesor del posgrado cuando regresé con mi doctorado, pero tenía como 3 años de trabajar como profesor del posgrado en lingüística. Y en un consejo asesor de la Facultad de Letras llegó una solicitud del Consejo Universitario de que se nombraran candidatos para la decanatura del CEP. Como en esa época había habido una decana que había sido de letras y en su segundo periodo había sido de ciencias sociales, pero era como del área de ciencias sociales y letras, nosotros pensamos que el Consejo Universitario no iba a elegir a alguien más como de un área parecida, pensamos que iba a ser alguien de otra área, como ciencias básicas, agronomías o algo. Y en el momento yo dije, bueno, me parece que no vale la pena ni siquiera, ¿cómo se llama?, nombrar un candidato, podríamos apoyar a un candidato de otra área, esperemos a ver. El decano de ese entonces, Alexander Jiménez, decano de letras, Alex dice, yo creo que nosotros, aunque no nos vayan a nombrar el candidato nuestro, por una cuestión de decoro de nuestra área, tenemos que nombrar a alguien. Entonces, no teníamos a nadie en ese momento, estábamos ahí, entonces dijimos, bueno, vamos, yo le dije, bueno, Alex, entonces si es así, busca un candidato. Y dentro de una semana nos reunimos a ver el candidato. A la semana siguiente, el día antes de la reunión, empieza a llamarme en la noche y me dice que no encontraba a nadie, pero que por favor acepte yo ser candidato. Que de por sí yo dije que el de letras, el del área de letras no iba a quedar. Entonces, porque yo le dije, no, yo no, porque yo no. Me dice, pero si de todas formas dijiste que no iba a quedar, entonces no tienen, digamos, ¿para qué te preocupa? Es nada más para ser candidato. Y yo le dije, bueno, sí, tenés razón. Entonces, me nombraron como candidato. Yo obviamente cuando ya me llamaron al consejo universitario, que yo no sabía que llamaban una entrevista a todos los candidatos, yo me preparé, yo fui, porque yo dije, bueno, si soy candidato tengo que prepararme y decir lo que tenga que decir, pero yo me olvidé del asunto. O sea, yo fui a la entrevista y me olvidé. Hasta que un día, que después de un almuerzo, recibo una llamada y me dicen, usted fue electo decano del CEP. Y yo, no puede ser, me dice, sí, lo acaban de elegir decano del CEP. Y yo, bueno, para mí fue como una cosa rara, pero son cuestiones del destino, creo yo a veces. Bueno, asumí la decanatura del CEP en el 2004 hasta el 2008. Y yo tengo dos cuestiones, digamos, o dos recuerdos básicos del CEP. Un recuerdo de un exceso de trabajo. O sea, yo nunca había tenido en la universidad un puesto que tuviera tanto trabajo, o yo no me imaginaba que hubiera tanto trabajo porque eh, yo me acuerdo que yo llegaba a la oficina a las 7, 7 y media y a veces salía a las 8, 8 y media, 9 de la noche todos los días. Y el fin de semana trabajaba, a veces había muchos viajes en esa época, muchas reuniones en Centroamérica, en América Latina. Llegó un momento en que yo me sentía agotado de los viajes, de las reuniones, de hablar con la gente y todo eso. Pero por otro lado, yo creo que la gente que estaba en el decanato del CEP me hizo ese periodo también muy lene, digamos, muy suave, porque me ayudaban muchísimo y me colaboraban muchísimo. Un equipo realmente extraordinario de gente, muy trabajadores, muy comprometidos todos. Entonces yo me sentía como en familia, me sentía como muy a gusto. Yo siempre he sido también como muy abierto con la gente, muy llano en el trato. A mí me gusta tratar a todo el mundo muy bien, o sea, que haya como un trato muy agradable y muy familiar. Entonces, por otro lado, recuerdo esa época, digamos así, muy bien, me sentía muy bien por otro lado. Mucho trabajo, muchos problemas, muchos conflictos, no con la gente, sino
con las cosas que suceden en el CEP, ¿verdad? Siempre hay. Pero también recuerdo con mucho cariño, digamos, a todo el personal, a muchos directores, mucha gente que conocí muchísima gente en la universidad también. Y entonces, viera que no, ahora ya se me olvidó como la parte del trabajo, pero recuerdo esa otra parte, digamos, más agradable y más de aprendizaje. Yo no sé si uno en realidad deja como algo principal o algo, o un legado. Ahora que uno lo que puede hacer es, yo creo, eh, ir abonando a lo que otros han hecho y tratar de dejar algo que otros vayan terminando. Ahora que entré precisamente a este auditorio, recordé que siendo yo decano del CEP, se compró esta propiedad, ¿ya? Para, por ejemplo, pensando en infraestructura, porque nosotros estábamos allá en el tercer piso de la de Metro Tinoco. Entonces queríamos una propiedad y había un colega dentista que vendía esta casa. Y entonces yo la vine a ver y yo le dije, mira, lo único es que la UTE la puede comprar, yo creo, pero al precio que dicte la Contraloría, no es al precio que digas. Y al final estuvo de acuerdo y se compró esta propiedad. Durante muchos años estuvo ahí como abandonada, pero después cuando se construyó esto, yo dije, bueno, fue realmente una buena idea comprar esta propiedad porque me parece que el CEP quedó, la idea mía era que el CEP quedara dentro de la universidad, que no quedara fuera del campus, ¿ya? Que tuviera entrada por el campus y que tuviera un edificio con un auditorio pequeño, con algo propio. Me parece que eso es digamos, pensé en la parte de infraestructura. En la parte ya más académica, yo sí creo que traté muchísimo de ordenar los programas con financiamiento complementario y las maestrías profesionales que no estaban del todo reglamentadas ni aparecían casi en ningún lado y era un mundo como muy aparte. Entonces yo creo que por ahí. Y lo otro fue el reglamento general del CEP, que le cuento una anécdota interesante. Vea cómo pasan las cosas en la U. Ese reglamento general del CEP yo lo envié al Consejo Universitario para que se aprobara, ¿ya? O sea, yo envié la propuesta. Y resulta que 10 años después, yo soy el mismo que recibe ese caso en el Consejo Universitario. O sea, yo me recibo la carta a mí mismo y digo, mira, yo envié esta carta al consejo y ahora soy yo el que estoy en el consejo viendo el caso. Y yo dije, bueno, si yo lo empecé en el CEP, lo termino en el consejo. Entonces, siendo yo miembro del consejo universitario, una de las cosas que me propuse fue aprobar el nuevo reglamento general del CEP. Entonces, unas cosas que, digamos que yo hice desde el CEP y desde el consejo. Quizá lo más fuera del doctorado, creo, fuera del país, es una experiencia que realmente lo hace crecer a uno como persona, lo hace ver el mundo diferente, salir, por eso yo siempre he sido partidario de que la gente que trabaja en la universidad salga a hacer doctorados, porque eso, o hacer estudios de posgrado fuera, porque eso le da a uno una perspectiva totalmente diferente del mundo académico, de lo que uno es. Y de lo que uno debería hacer, y yo creo que eso es bueno para la institución, porque si somos muchos los que tenemos esa experiencia, unificada esa experiencia, podemos lograr una mejor universidad, y yo creo que es lo que ha pasado aquí en la Universidad de Costa Rica. Yo creo que para mí el valor más importante es la humildad. Uno tiene que ser humilde, uno no puede ser ni soberbio, eh, ni altanero, uno tiene que ser humilde. ¿En qué sentido? Uno tiene que ser humilde y pensar que uno no tiene siempre la razón, que uno tiene que escuchar a las otras personas, que uno no tiene que imponerse, sino que tiene que dialogar, que tiene que negociar, y que ser líder en una institución o en
una instancia o en una facultad o en un sistema, no significa ni imponer su punto de vista, ni no escuchar a los otros, sino saber cómo articular todo aquello para lograr, digamos, sacar lo mejor. Eso para mí es la noción de liderazgo, o sea, cómo yo logro articular, cómo yo logro, digamos, de todo aquello que estoy viendo, tener la capacidad para decir, bueno, la cuestión tiene que ir por aquí, porque por ahí es donde parece que la mayoría quiere que vaya. Y no es por donde yo quiero que vaya, sino por donde el consenso, la mayoría dice, vamos por aquí. Entonces uno tiene que tener esa capacidad. Yo creo que la humildad para mí le da a uno eso. Es un valor para mí esencial. En realidad, cuando estaba muy metido en el mundo laboral y cuando tuve todos esos puestos, me costaba mucho tener tiempo para hobbies. Estaba también con mis hijas, criando mis hijas, o sea, era como, el hobby mío era prácticamente entretenerlas a ellas o salir con ellas los fines de semana si era que podía. Ya ahora que ya crecieron y todo, me he hecho de un hobby que he entendido que me gusta desde hace ya varios años y es correr. A mí me gusta correr, me gusta, empecé con distancias cortas y ahora he llegado a hacer maratones. Entonces, se me ha convertido como en mi hobby, que además tiene que ver con algo de salud, ¿no? Porque tiene que ver con la parte de, empecé digamos con una cuestión como de salud, pero después me di cuenta que correr le produce a uno como mucha adrenalina, le da a uno como mucha satisfacción y empecé a correr que al principio 10 kilómetros, después que 20 kilómetros, después ya me tiré a las maratones. Entonces he hecho varios maratones y entonces para mí correr, nadar, hacer ejercicio se ha convertido como en un hobby que me gusta. A veces hago lo que llaman, bueno, trail o montaña también, eso me gusta. Esos son como mis pasatiempos. Yo no voy a decir que mi pasatiempo esencial es, por ejemplo, leer. Leer, yo leo, pero es que como yo toda la vida he tenido que leer por trabajo, entonces yo eso lo veo como un trabajo. O sea, si leerme una novela casi que lo veo como un trabajo. Entonces el hobby para mí tiene que ser algo diferente de eso. No, creo que no, en algún momento pensé que quizá me hubiera gustado hacer lo que llaman un triatlón. Porque a veces ando en bicicleta, pero hay una cosa que todavía no logro superar, es el nado en aguas abiertas. O sea, pensar estar en medio mar nadando me da así como una sensación que todavía no he superado, pero puede ser que digamos que sea una cosa que tengo ahí que tengo que hacer. O sea, que en algún momento tengo que vencer ese miedo, porque probablemente no me vaya a pasar nada, es simplemente un miedo que uno tiene de eso, pero creo que es un miedo como instintivo de todo ser humano, o sea, estar metido en una inmensidad de agua porque no es el ambiente natural de uno y uno sabe que se puede morir ahí. Entonces yo creo que se activan cuestiones instintivas en la mente, ¿verdad? De uno, el miedo a morir, ya, que es el miedo a morir ahogado. Claro, evidentemente uno tiene que tratar de sobrevivir, entonces probablemente esa es la idea, pero bueno, ahí vamos a ver. Sí, a mí me gusta viajar, pero como viajé tanto con cuestiones laborales, veré que ahora los viajes que me gustan son los viajes de placer, es decir, los viajes donde yo voy a conocer, me gusta ir a disfrutar, inclusive no me gusta ir a viajes con estas cuestiones como tours o cosas así, porque los veo como muy estructurados. Entonces a mí me gusta viajar, pero me gusta hacerme mi propio itinerario, ir a los lugares que yo quiero ir, como disfrutar un poco, ¿no? No como la idea de tan estructurado. Me parece que mi vida académica ha sido bastante estructurada, entonces yo quiero que en mi vida personal no haya tanta estructura. Yo, en primer lugar, les diría que aprovechen muchísimo la oportunidad de estudiar en el sistema de estudios de posgrado de la Universidad de Costa Rica, porque a veces yo creo que la gente no sabe eh, la calidad
y el reconocimiento internacional que tiene este sistema. Cuando uno es decano del CEP y tiene que, digamos, relacionarse con gente de Centroamérica, de América Latina y de otras latitudes, se da cuenta que este posgrado, el posgrado de la UCR es un posgrado de altísimo nivel. Y a veces la gente no aprovecha eso, o sea, no sabe exactamente que está en un sistema de estudios de posgrado de muy alto nivel a nivel mundial. Yo creo que eso es una cuestión que hay que recalcarla siempre y que ellos la tengan clara, que la formación que van a recibir es una formación de alto nivel. Y luego siempre que no se olviden que esta es una universidad pública y que esa calidad de ese posgrado, todo lo que hemos logrado, ha sido posible gracias a la educación pública y que por lo tanto, cuando ellos se gradúen, piensen también que tienen que devolverle al país algo de lo que el país les está dando con esta formación, porque aunque en algunos programas de posgrado puedan pagar algo, ese pago nunca equivale a lo que tendrían que pagar por una formación total, si fuera el caso. El Estado siempre, o el pueblo de Costa Rica, siempre está dándonos esa oportunidad de formarnos. Y yo creo que esas son las dos cosas que yo les diría a las personas que van a ingresar aquí.